René Descartes nació el 31 de marzo de 1596 en La Haye. Tras la muerte de su madre, él y sus dos hermanos fueron educados por su abuela, pues su padre se ausentaba cada año por largas temporadas. La educación en La Fleche le proporcionó durante los 5 primeros años una sólida introducción a la cultura clásica. El resto de la enseñanza estaba allí muy basada en textos filosóficos de Aristóteles, acompañados por comentarios de jesuitas. A su regreso del colegio, a los 18 años, René Descartes ingresó a la Universidad de Poitiers para estudiar Derecho y posiblemente algo de Medicina. Para 1616, Descartes cuenta con los grados de bachiller y licenciado. En 1619, en Breda, conoció a Isaac Beckham. El contacto con este estimuló en gran medida el interés de Descartes por las matemáticas y la física. En esta época, sus amigos propagan su reputación, hasta el punto de que su casa se convirtió entonces en un punto de reunión para quienes gustaban intercambiar ideas y discutir. El año siguiente, con la intención de dedicarse por completo al estudio, se traslada definitivamente a los Países Bajos, donde llevaría una vida modesta y tranquila, aunque cambiando de residencia constantemente para mantener oculto su paradero. La preferencia de Descartes por Holanda parece haber sido bastante acertada, pues mientras en Francia muchas cosas podían distraerlo y había escasa tolerancia, las ciudades holandesas estaban en paz. En septiembre de 1649 la reina Cristina de Suecia le llamó a Estocolmo. Allí murió de una neumonía el 11 de febrero de 1650. ¿Podemos alcanzar algún conocimiento absolutamente indubitable y evidente? El individuo en soledad, en la casi desesperada tarea de encontrar un suelo firme en el que hacer descansar sus convicciones. Esta es la pretensión de la filosofía de René Descartes. El resultado de este afán se concentra en la frase pienso, luego existo. Con ella Descartes expresa el descubrimiento de una verdad incuestionable, pero también un ámbito nuevo de lo real, la subjetividad individual autoconsciente. Descartes inaugura una nueva época, la modernidad, con sus pretensiones revolucionarias de autonomía de la razón. ¿Cómo debe ser un sujeto capaz de acoger la verdad plena? Responde Descartes, no un cuerpo, sino una mente, una substancia no extensa, transparente a su propia mirada, sin recovecos ni honduras. Pero esta nueva realidad la alcanza Descartes mediante la duda metódica, que inevitablemente lleva a perder el mundo, la soledad radical, es inaceptable, pero ¿qué hacer para salir de la propia mente hacia lo otro, la naturaleza, las otras personas? Aquí ya no valdrá la inmanencia como fundamento de la certeza. ¿Será Dios el garante de este salto que supone volver al mundo perdido? Imprescindible. Toda la filosofía moderna se desenvuelve en este nuevo escenario al que nos forzó Descartes. La mente descubriéndose a sí misma y justificando mediante la acción de su propio pensamiento el conocimiento y el ser, pero todo ello desde la fragilidad. Y si los mecanismos de la acción del conocer descansaran más en lo sensorial que en lo racional, o no fuese posible trascender la propia subjetividad, o si el sujeto que realmente protagoniza la verdad no fuera el individuo concreto o empírico, sino el ser mismo, más aún, y si ya no pudiéramos confiar en modo alguno en el garante último del conocimiento, en Dios. René Descartes, discurso del método. Así, fundándome en que los sentidos nos engañan algunas veces, quise suponer que no había cosa alguna que fuese tal y como ellos nos la hacen imaginar, y, en vista de que hay hombres que se engañan al razonar y comete paralogismos, aun en las más simples materias de geometría, y juzgando que yo estaba tan sujeto a equivocarme como cualquier otro, rechacé como falsas todas las razones que antes había aceptado mediante demostración, y finalmente, considerando que los mismos pensamientos que tenemos estando despiertos pueden también ocurrírsenos cuando dormimos, sin que en este caso alguno de ellos sea verdadero, me resolví a fingir que nada de lo que hasta entonces había entrado en mi mente era más verdadero que las ilusiones de mis sueños. Pero inmediatamente después caí en la cuenta de que, mientras de esta manera intentaba pensar en que todo era falso, era absolutamente necesario que yo, que lo pensaba, fuese algo, y advirtiendo que esta verdad, pienso, luego existo, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos eran incapaces de conmoverla. Pensé que podía aceptarla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando.
En conclusión, Descartes es un gran innovador. En él algo se interrumpe y algo nace. La obra cartesiana es extraña a la filosofía, que hasta entonces era normal, porque lleva a cabo la ruptura de la unidad de la filosofía. De ahí el enfrentamiento teórico entre lo tradicional y lo cartesiano. La razón de ello es profunda y explica por qué Descartes está en el origen de la filosofía moderna. La filosofía tradicional es sintética, la moderna sistemática. La filosofía tradicional recibe la herencia del pasado, la incluye en sí misma, desvelado lo que en esa herencia estaba solo incubado y excluyendo lo que era insuficiente. La filosofía moderna, en cambio, es sistemática, porque en cada pensador el proceso del saber filosófico se interrumpe y surge el sistema, una construcción cristalizada y completa que rehace por entero la filosofía y la visión de mundos anteriores. El sistema es unitario, cerrado, incapaz de crecer, da cuenta de todo, pero el filósofo siguiente volverá a construir otro sistema que desmonta los anteriores. Se ha perdido la unidad del saber filosófico. ¿Por qué se produce esta ruptura y comienza desde entonces una continua redención de sistemas filosóficos absolutos e incomunicables entre sí? ¿Qué equívoco provoca Descartes? Sencillamente el filósofo clásico ve el pensamiento como un reflejo que puede crecer de la realidad en lo cual el pensamiento penetra. El pensamiento es suscitado por la realidad, que está ahí y es independiente del pensar. La realidad es el fundamento del conocimiento y el principio es el ser. En cambio, el pensador moderno y en primer lugar Descartes modifica este planteamiento. El primer principio no es el ser, sino la razón, cuya fuerza pone los objetos de pensamiento. Si la fuerza de la razón es el fundamento y el primer principio, el conocimiento no procede de la realidad, sino de la razón, que suscita el pensamiento. Los objetos de conocimiento son objetos de conocimiento asistidos por la razón, que los pone y mantiene. Se trata de una inversión simétrica del pensamiento clásico. Si antes el fundamento estaba fuera, ahora está dentro. Si antes la verdad era la adecuación del pensar con la realidad, ahora es la claridad propia del pensar que brilla con una fuerza que por sí misma se impone en la evidencia racional, lo demostrable, lo indudable. En esta situación, la tarea de la filosofía no es incrementar lo heredado, sino explicar cómo y en virtud de qué surge el orden de los objetos de pensamiento. Se trata de explicar el pensamiento desde sí mismos, pues no hay otro primer principio, pero al explicar el pensamiento desde sí mismo, se explican también desde sí mismos los contenidos del pensamiento, se explica el hombre, el mundo, la historia, y se explican además de un modo completo, sistemático, indudable, seguro, y se piensa que por fin se alcanzará un saber racional definitivo. La inspiración de Descartes está presente en todos los pensadores posteriores a él, la señal, el camino, pero al mismo tiempo les deja solo ante el problema de explicarles a sí mismos cómo es posible todo. Lo que Descartes deja en herencia en un cambio y en la noción de fundamento. Antes era lo real, ahora es la razón. Todo ha de ser explicado desde ella. Todavía hoy se asume la noción cartesiana del fundamento sin sospechar a veces el alcance de lo que se está haciendo ni sus consecuencias. Toda la filosofía que ponga en la razón el fundamento será necesariamente sistemática, por muy aguado que esté el sistema. Y así comienzan los dogmatismos de la cultura europea de los últimos siglos. Si la filosofía debe ser sistemática, aparece el dogmatismo de las explicaciones racionales absolutas. No podemos olvidar que aquí lo que decía Chesterton, los grandes razonadores son a menudo maniáticos. ¿Por qué? El loco no es el que ha perdido la razón, sino el que lo ha perdido todo menos la razón. Su entendimiento gravita dentro de una órbita circular perfecta, pero estrecha. Es la simplicidad inmovible de la razón absolutizada. Hoy es difícil apreciar que el dogmatismo procede en último término del racionalismo cartesiano y de sus aplicaciones posteriores, pues la crisis de la filosofía sistemática ha producido una fuerte oleada de escepticismo y de relativismo, que piensa que la filosofía ha sido siempre sistemática. Incurrir en este error es no haber salido de la óptica cartesiana. El verdadero diagnóstico de nuestros males intelectuales ha de señalar esto. Los equívocos de la filosofía no están solo en el lenguaje, como hoy piensan algunos, sino en no advertir que se ha asumido a Descartes.